Son 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso en Proyecto Puente y continuando de lleno con información internacional. Ya tenemos en la línea a Dolia Esteves y es que hoy viernes el presidente estadounidense Biden se traslada de Polonia a Bruselas porque siguen las negociaciones, siguen las pláticas. Habrá una reunión con la OTAN. ¿Cuáles son las expectativas? Dolia, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, Priscila. Bueno, en realidad el día de ayer fue el primer aniversario el primer mes de la invasión de Rusia en Ucrania, y el presidente Biden participó en 3 cumbres sobre Ucrania en Bruselas, una de ellas con la OTAN, otra con el G7 de países industrializados más grandes del mundo y otra con la Unión Europea, en una jornada maratónica que puso en evidencia una unidad y fuerza contra la sangrienta agresión rusa no vista desde hace 50 años. Biden y los líderes de los países europeos anunciaron nuevas sanciones contra los miembros de la Duma, que es el parlamento ruso, contra ejecutivos de bancos y directivos de empresas militares rusas. En total, sumaron 400 rusos más a las sanciones que ha impuesto Occidente en el último mes. Biden respaldó la salida de Rusia del G20 y anunció que Estados Unidos aceptará un máximo de 100,000 refugiados ucranianos, además de prometer $1,000 millones de asistencia humanitaria para los desplazados de la guerra en Ucrania. En rueda de prensa, Biden advirtió a Vladimir Putin que Estados Unidos responderá de forma proporcional si Rusia usa armas químicas en Ucrania, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que Putin use ese tipo de armas prohibidas contra la población civil. Los líderes del G7 también secundaron esta advertencia contra el uso de armas químicas y nucleares. En las reuniones, los jefes de Estado de las principales economías del mundo acordaron presionar para que otros países también adopten sanciones contra Rusia, país que está cada vez más aislado en el mundo y cuya economía sufre los estragos de las severas sanciones económicas de Occidente. Mientras, aquí en el Capitolio, en Washington, el Pentágono lanzaba la alerta más contundente hasta ahora sobre la infiltración de agentes de inteligencia rusos en México. En una sorprendente declaración, el general Glenn Van Herk, que es el jefe del Comando Norte con responsabilidad geográfica sobre México y Canadá, reveló que México es el lugar del mundo donde la inteligencia rusa, conocida como GRU, tiene más agentes infiltrados con el fin de tratar de infiltrar, influir y obtener acceso a Estados Unidos. En este momento, dijo el general, la porción más grande de miembros del GRU en el mundo está en México. Es personal de inteligencia ruso y vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir y obtener acceso en Estados Unidos. Fue una respuesta que hizo el general Van Herk a un cuestionamiento de un senador en una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado el día de ayer. También la general Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, que comprende a toda América Latina, estuvo de acuerdo con su colega en cuanto a la fuerte presencia de espías rusos en México. Si bien tiene sentido que México sea nido de espías rusos, no deja de sorprender la verificación de esa sospecha en boca de 2 altos militares estadounidenses, debido a la vecindad y al antiyanquismo tradicional mexicano, que por cierto ha recrudecido en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. México está sirviendo pues de trampolín para saltar o para tratar de saltar a Estados Unidos, donde es más difícil para los espías rusos operar. Y el espectáculo que vimos en el Congreso mexicano el lunes pasado, donde un grupo de diputados del PT, Morena y uno del PRI formaron un grupo de amigos mexicanos de Rusia en presencia del embajador ruso en México, pues no es un hecho aislado en el contexto de las afirmaciones del Pentágono de que México está plagado de espías rusos. El propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ayer mismo reprochó al grupo de diputados amigos de Rusia su amistad
con Rusia, y cuyos militares, por cierto, han sido clasificados esta semana por Estados Unidos y Europa como criminales de guerra. Salazar evocó la alianza Estados Unidos-México contra Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial para exhortar a México a no escoger el lado equivocado de la historia, respaldando a gente que ya está siendo clasificada de criminales de guerra. Y bueno, esa es la información, Priscila. Hola Dolia, buenos días. Te saluda también Luis Alberto por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis bien, Alberto? estamos los dos aquí como cada viernes. Oye, ¿cuál sería la dimensión que le das también al reproche de amistad que hizo el Ken Salazar? Ahorita vamos a poner el audio, el presidente ya está respondiendo también, ¿no?, a lo que nos comentas con los rusos. Es decir, es algo delicado en medio de la guerra. Yo en la semana también daba a conocer una imagen que la embajada rusa mandó por el Telegram, presumiendo la amistad con Estados Unidos, perdón, con Rusia, más bien Rusia dijo, México como China, como por ejemplo o Rusia, como ¿qué otro India. país aliados? La India, exacto, el BRICS, pues, el BRICS, nomás faltó mencionar Sudáfrica, no son de alguna manera los que dicen a todos, sí señor tío Sam. Y Sí. se hizo todo un escándalo. Yo lo agarré inmediatamente. Dije, oye, en medio de la guerra, esto es mucho simbolismo. Y ahora veo que hasta Ken Salazar, ahorita vamos a poner el audio también, el representante del gobierno de Estados Unidos, reclamó, que prácticamente dijo, oye, ¿cómo puedes estar presumiendo una amistad? A mí me llamó mucho la atención, es simbología, Dolia, esto. Pues no es simbología, porque es más que simbología, porque estamos en medio de una situación de guerra con un potencial de convertirse en guerra mundial. Entonces es tiempo de definiciones y obviamente debido a la cercanía y a la gran interdependencia que existe entre Estados Unidos y México, donde hay que recalcar esto, México, Estados Unidos es el país que capta 80% de las exportaciones mexicanas. ¿Sabes cuánto exporta cuánto importa Rusia de México? Pues 1%. Entonces, si tú comparas estas dimensiones, sin olvidar que aquí vivimos 11 millones de mexicanos, sin olvidar los lazos históricos, culturales entre estas dos naciones que compartimos la frontera más larga del mundo, pues es verdaderamente sorprendente, no solamente para los estadounidenses, sino para el mundo entero, que de alguna manera México, con la distancia histórica y con la distancia geográfica que tiene con Rusia, con Putin en un momento de guerra, esté aliándose con el enemigo de Estados Unidos, nuestro vecino más cercano y socio comercial más estrecho. Y desde luego el embajador Ken Salazar, pues no pasó desapercibido el espectáculo de estos señores del PT, de Morena y del PRI, de declararse amigos pues esencialmente de criminales de guerra, que son los rusos, las Fuerzas Armadas rusas y el propio Putin. Entonces es una situación muy difícil, y en el contexto de lo que dijo ayer el Pentágono, que México es el país del mundo donde los rusos tienen más espías. Entonces, sí, es una situación sumamente delicada. Obviamente, Estados Unidos no espera que México imponga sanciones, porque además no tendría mucho impacto, porque el comercio con Rusia y México, si bien ha estado creciendo en los últimos años, no es muy significativo. Sí sería muy significativo que se rompieran las relaciones comerciales con México, pero eso no va a ocurrir de parte de Estados Unidos. O sea, es molesta esta actitud tanto de los congresistas como de las juventudes de Morena de hace varias semanas, que aquí también comentamos, como la ambivalencia de las posiciones del propio gobierno, que por un lado sí aprueban condenas y resoluciones a favor de la ayuda humanitaria de Ucrania en la OTAN, pero la retórica del presidente pues no refuerza esa posición. Y bueno, el antiyanquismo en México siempre ha existido y ahorita se está recrudeciendo en este contexto, que es verdaderamente deplorable, que te voy a decir, ¿no? O sea, sí va a afectar a las relaciones
quizás con Estados Unidos, quizás no públicamente, pero sí hay un gran malestar y un gran mal sabor de boca por esta actitud tan absurda que ha tomado el gobierno de México de favorecer la guerra de invasión, donde se están masacrando niños, donde se están masacrando mujeres, donde ya existe casi 4 millones de refugiados, la mitad niños. Los niños están siendo armas de guerra de Putin. Entonces eso obviamente no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentimiento humano, ¿no? Y las embajadas de Rusia en el mundo, empezando con México, pues se han envuelto los principales promotores de desinformación y de campañas negras contra todos aquellos que están favoreciendo a Estados Unidos, cuestión de ver las redes sociales. Porque se ha debilitado la presencia de Russia Today, la red esta de disque periodistas. Entonces ese hueco lo está llenando la embajada de Rusia en México. Muy bien, te agradecemos mucho, Odolia. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Le vamos a hacer un corte, Priscila, volvemos con más. La organización ahí de los vecinos de Montecarlo, la carrera que viene, buenas noticias, la Secretaría de Seguridad, el operativo en escuelas y más.